Hola chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos bien y vuestras familias también. Nos han tocado vivir estas circunstancias y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hay que seguir para adelante y esperemos que todo pase pronto. Mientras tanto, pues seguimos las clases online. Vamos a empezar la unidad 8, que sería genética mendeliana. Esto de mendeliana ahora sonará un poquito raro, pero os aseguro que pronto os familiarizaréis con este término. En este tema intentaremos responder a esta pregunta que sale aquí. ¿Por qué nos parecemos físicamente a nuestros familiares? ¿Por qué me parezco a mi hermano, a mi padre o a mi abuelo? Pues bien, la respuesta, como podréis intuir, está en los genes. ¿Cómo? Es lo que vamos a ir viendo. Si recordáis, antes del mundo de la pandemia, en un cuestionario que os pasé os hacía una serie de preguntas y una de ellas era esta. ¿Por qué dos hermanos, a pesar de ser hermanos biológicos, pueden no parecerse en nada físicamente? Pues bien, la respuesta se encuentra en la enorme variabilidad de combinaciones genéticas que se producen en el proceso de la meiosis, dando lugar a la diversidad genética existente entre los individuos, ¿vale? Recordamos ese proceso de la meiosis, que sé que visteis con Fran, ahora ya 2 o 3 temas atrás, y que daba lugar a la formación de gametos con carga haploide, ¿vale? Pasamos a tener de un individuo diploide a gametos haploides con la mitad de esos cromosomas. Y dentro de la meiosis había dos fenómenos que generaban esta variabilidad genética. Recordamos, uno de ellos era el sobrecruzamiento o entrecruzamiento entre los cromosomas homólogos que tenía lugar en la profase 1, que era cuando esos cromosomas homólogos, las cromátidas, intercambiaban fragmentos de ADN, aumentando así la variabilidad, y por otro lado, que los cromosomas maternos y paternos se orientan de forma azarosa en la placa ecuatorial durante la metafase 1, dando lugar a diferentes combinaciones posibles de gametos. Es decir, cuando se orientaban los cromosomas, las cromátidas, pues se formaba un total de 4 gametos, pues las combinaciones diferentes se producen al azar, ¿no? De 2 y 2 en cada uno de ellos. Esto lo veis muy bien en los vídeos que he puesto aquí abajo, sobre todo el de la derecha, y cuando suba la presentación lo podréis ver. Y se ve de una manera muy clara y os servirá para recordar estos conceptos. Pero además de la meiosis, en la fecundación, cuando un gameto masculino se une con un gameto femenino, este proceso es totalmente aleatorio, porque imaginad de todos los gametos posibles que se pueden formar por parte del hombre con todos los gametos posibles que se puede formar por parte de la madre, solo dos se van a fusionar, generando un individuo cuyas posibilidades que hay de que ocurra otro exactamente igual, pues son mínimas. Otra de las preguntas era, que aparecía en ese cuestionario, ¿por qué un hijo puede parecerse más a su padre que a su madre? Y aquí correríamos la tentación de pensar aquello de que, bueno, se parecerá más a su padre porque habrá cogido más genes de él que de su madre. No, cuidado con esto. No es porque posee más material genético del padre que de la madre, ¿vale? Como ya se ha visto en la meiosis, cada parental aporta la mitad de cromosomas, o lo que es lo mismo, cada gameto va a contribuir con el 50% del material genético de cada individuo. Recordamos, el individuo tiene 46 cromosomas, el gameto masculino aporta 23 cromosomas con todos sus genes y el gameto femenino los otros 23 con todos los genes correspondientes, ¿vale? Por lo tanto, 50-50. La respuesta va a ser otra. Y es que habrá genes, determinados genes del padre, que dominen sobre lo de la madre. ¿Qué quiere decir esto de que unos genes dominen sobre otros? Bueno, vamos a verlo, no asustarse, que yo sé que las cabezas habrán hecho ¡bumba! Pero bueno, bien, lo vamos a explicar a través de esta imagen en la que vemos un par de cromosomas homólogos, ¿vale? Por ejemplo, el número 15 de ese cariotipo que también hicisteis. Pues bien, los cromosomas homólogos son aquellos cromosomas que codifican información para los mismos caracteres, ¿vale? O sea, este cromosoma va a codificar información, pues imaginaros, para el color de los ojos, para el pelo, para el tamaño del pie, y este también va a codificar exactamente para lo mismo.
Uno provendrá del padre y otro provendrá de la madre. Los genes se representan con una letra, como aparece en la imagen. Aquí tendríamos un total de 6 genes. Pues ese gen va a estar presente tanto en el cromosoma proveniente de la madre como en el padre, y situados en el mismo lugar del cromosoma, como bien se puede apreciar las bandas. El gen A, en este caso, está en el mismo lugar tanto en el cromosoma paterno como en el materno, porque van a codificar para lo mismo. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que puede pasar que el padre tenga un gen que codifique, por ejemplo, para el color de ojos marrones y la madre para el color de ojos azules. O sea, ambos genes codifican para el color de ojos. Lo que pasa es que son, por así decirlo, variantes, diferentes posibilidades. Y a estas diferentes posibilidades que tiene un gen para un mismo carácter, el carácter en este caso, el color de ojo, es lo que se conoce como alelos. Y este término debe de quedar grabado en vuestras cabezas. Alelo, o dicho de otra manera, genes que informan para los mismos caracteres. En este caso, para este gen que codifica el color de ojo, tendríamos dos alelos. ¿Cuáles serían? Un alelo que codifica para el color azul y otro para el color marrón. Lo que ocurre es que un alelo va a dominar sobre el otro, en este caso el marrón sobre el azul. ¿Y qué significa esto de que va a dominar sobre el otro? Pues bien, cuando tengamos los cromosomas, en un cromosoma tengamos tengamos en los dos los alelos de color marrón, ¿cómo va a tener el individuo los ojos? De color marrón. Si tenemos los dos alelos que codifican para el color azul, el individuo tendrá los ojos de color azul. Pero si en uno de los cromosomas tenemos un alelo que codifica para el color marrón y en el otro cromosoma un alelo que codifica para el color azul, el que se va a expresar en el individuo va a ser el del color marrón. Por eso decimos que el color marrón domina sobre el azul, porque es el que se expresa en nuestro físico. Bien, por lo tanto tendremos un alelo dominante que será el que domine sobre el otro, en este caso el de color marrón, que se representa siempre con mayúscula, con letras mayúsculas, mientras que tendremos otro alelo recesivo que será el que codifica para el color azul y se representa con letras minúsculas, ¿vale? En la representación se pone así: A predomina sobre A pequeño. De aquí sacamos, ¿vale? Hemos dicho que los genes al final lo que van a codificar va a ser la expresión de nuestros caracteres. Por lo tanto, pasamos de un nivel microscópico a otro macroscópico. Y a raíz de esto surgen dos conceptos también importantísimos que os deben de quedar muy claros, que es el de genotipo y el de fenotipo. ¿Qué es el genotipo? El genotipo es la información genética que posee un individuo. Dicho de otra manera, la carga de genes que posee, doble para cada carácter, dos genes. Como se puede ver en el cuadro, ¿vale? Tendremos los dos alelos. Y ahí, en el caso de los ojos, del color de los ojos que midíamos antes, se podrían dar tres genotipos diferentes. O bien un doble dominante, que daría lugar a los ojos marrones, que sería el fenotipo. Y como ya hemos adelantado, el fenotipo, que es la expresión de ese genotipo en función de un determinado ambiente. Son los caracteres que se expresan. Solo se puede expresar uno de los dos que se posee en el genotipo. Es lo que hemos hablado antes, pero dicho con una terminología concreta, ¿vale? Si tenemos el genotipo, dos alelos dominantes, el fenotipo que va a ser los ojos marrones. Uno dominante y otro recesivo, domina el del color marrón, ojos marrones. Cuando tengamos los dos alelos recesivos, entonces sí, el fenotipo, el que se exprese, serán los ojos azules. Hacer un hincapié en que el fenotipo depende en cierta medida del ambiente. Bien, y esto es importante. Por ejemplo, las plantitas. Una planta puede estar codificada genéticamente para que mida 1 metro, pero si tú a esa planta no le riegas, no está en condiciones adecuadas de luminosidad o el suelo es pobre en nutrientes, esa planta no va a crecer todo lo que debería de crecer porque está marcado en su ADN. Depende en el entorno. Y lo mismo ocurre en nosotros. Nosotros
puede estar en nuestro ADN que midamos 1,80, pero si nosotros durante la infancia no tenemos una alimentación adecuada, seguramente no llegaremos a medir todo lo que deberíamos. Quedando claro la diferencia entre genotipo y fenotipo, hay otra serie de conceptos también muy importantes que son útiles para la realización de problemas, que ya habrá tiempo de verlo. ¿Vale? Son muy sencillitos y obedecen a la lógica. Heterocigótico. ¿Qué será un individuo heterocigótico? Hetero significa diferente, ¿no? Pues será un individuo que tiene los dos alelos para un carácter distinto. También se denomina híbrido. Pues en este caso, ¿no? A mayúscula y A minúscula. Los dos alelos son diferentes, uno recesivo y otro dominante. Homocigótico, homo igual. Se dice de un individuo que tiene los dos alelos iguales para un carácter. Puede ser un homocigótico dominante, como este caso, o recesivo. Recesivo, como ya hemos dicho, alelo que no se expresa en un individuo heterocigótico, y el dominante en un individuo heterocigótico sería el alelo dominante, es aquel que se expresa en el fenotipo, mientras que el otro, el recesivo, queda sucumbido, por así decirlo. El locus sería la posición que ocupa un gen en el cromosoma. Y bueno, ya la definición de gen, que ya la controlaréis, y el de alelo, recordamos que serían las distintas posibilidades de un gen. A raíz de esto, ¿vale? La meiosis, como sabréis, es un proceso que se da en nosotros porque tenemos una reproducción de tipo sexual. Y es lo que nos permite generar una variabilidad genética, pero no todos los individuos tienen el mismo tipo de reproducción. La reproducción la podríamos definir como la capacidad que tiene un organismo para producir un individuo que puede ser o bien semejante o igual al progenitor. ¿Y de qué depende de que sea semejante o igual al progenitor? Del tipo de reproducción. En la reproducción sexual va a ser semejante, a salvo excepciones. ¿Por qué? Porque interviene en la unión de dos gametos, uno masculino y otro femenino, que al unirse dan lugar a un nuevo individuo que es una mezcla. Importante, ¿vale? Esto es una mezcla, recordamos, la mitad cromosomas 1, la mitad de los otros. El individuo resultante va a ser una mezcla de los dos parentales. Mientras que en la reproducción asexual no intervienen gametos ninguno, no hay variabilidad genética, por tanto, que valga, sino que el descendiente va a ser exactamente igual genéticamente que al parental, ¿vale? Es un clon, una copia. Y dentro de esta reproducción asexual tendremos diferentes tipos, diferentes métodos. Uno de ellos es la bipartición, que consiste en una mitosis normal y corriente. Una célula madre se escinde en dos células hijas, se diparte en dos células hijas, que son iguales genéticamente a la célula madre. Se da en bacterias, es lo más típico en bacterias. La esporulación. Partimos de un núcleo, de una célula, y van teniendo lugar mitosis de manera consecutiva, hasta que al final la cápsula que envuelve a la espora se abre y da lugar a la liberación de organismos. También organismos unicelulares como protozoos. La gemación sería a través de la formación de una especie de apéndice, una yema, que da lugar a una célula hija, que al final vive de manera independiente a la madre. Y por último encontramos la escisión, que esta quizá os suene más porque es la que se da en las estrellas de mar, ¿vale? Partimos de un individuo original y es eso que se dice de que, bueno, de que las estrellas de mar, cuando se parte un trocito de brazo, se tiende a decir, guau, se puede recuperar al completo, y efectivamente se recupera, se regenera el brazo, y de ese trocito de brazo se puede generar un individuo completamente nuevo, ¿vale? Que sería una copia del individuo original. Por lo tanto, reproducción asexual y sexual. Diferencia. En la sexual hay variabilidad genética, en los descendientes una mezcla de los parentales, mientras que en la sexual no existe esta variabilidad genética, puesto que los descendientes son una copia exacta de su parental. Bien, continuamos con la reproducción sexual, un poquito más de detalle en el siguiente vídeo, que ya será muy cortito.